Hola y bienvenidos a este nuevo video, en el que explicaremos acerca del primer imperio mexicano, o sea, el imperio de Iturbide. En este video veremos contexto histórico, la política, situación socioeconómica, la caída del imperio. Además, hoy contaremos con dos invitados especiales, que nos van a compartir algunos detalles del tema. México es un país independiente desde el 27 de septiembre de 1821, gracias a la proclamación de independencia a la que se dio gracias a los tratados de Córdoba. El Plan de Iguala fue muy relevante para la consumación. Los puntos más importantes del Tratado de Córdoba fueron las tres garantías, la cual era la religión, la independencia y la unión de todos los mexicanos. La unión era imposible de alcanzar, ya que la clase trabajadora esperaba que se aplicaran las reformas económicas de Hidalgo y Morelos. La clase burguesa quería que Fernando VII gobernara con una monarquía, y los criollos querían que se estableciera de golpe una república. De acuerdo con el Plan de Iguala, se creó un congreso integrado por diputados, en el cual había muchas luchas por las tres diferentes ideologías: iturbidistas, republicanos y borbonistas. En 1822, las Cortes Españolas desconocen el Tratado de Córdoba. Los iturbidistas aprovecharon esto para proponer a Iturbide como monarca mexicano. Iturbide pagó a ciudadanos para que exaltaran su nombre, así decirle al Congreso que el pueblo lo estaba aclamando. El 19 de mayo de 1822, el Congreso votó a favor de su proclamación y empezó el imperio. El sistema gubernamental se formó de una manera realmente apresurada. Iturbide impuso una monarquía constitucional que en su momento evitó un fuerte golpe de Estado y probablemente un peor desbalance socioeconómico. Además, sin refrenar a la nobleza española, se esperaba la reducción de los conflictos y mayor progreso. Iturbide se inspiró en monarquías europeas, las cuales contaban con la nobleza para fundar la Orden de Caballeros de Guadalupe. Esta orden pretendía crear una nobleza mexicana que honrara a los militares que habían colaborado en la independencia iturbidista. Asimismo, quería fijar los principios y bases de la nueva nación para hacer notar el resto a lo español. Se adoptaron insignias que simbolizaban a los aztecas en las banderas y escudos del nuevo imperio. A pesar de que la nueva monarquía había traído nacionalismo y el comienzo de un orgullo, hubo quienes creían que la unión era cada vez más difícil de alcanzar. Además, durante la regencia, el Congreso y Iturbide manifestaron serias disputas que solamente agravaron las situaciones difíciles, porque el Congreso no daba su colaboración. Pronto empezaron a correr rumores acerca de una conspiración auspiciada por los diputados de la facción republicana, e Iturbide mandó apresar bajo cargos de rebeldía a varios congresistas. Además, antiguos insurgentes sintieron que Iturbide frustró la confianza que le dieron la aceptación del Plan de Iguala. Esperaban la oportunidad de cambiar la monarquía por un gobierno republicano. Este grupo de insurgentes fue apoyado por Lord Payne, enviado por las autoridades de Estados Unidos en calidad de observador. La insuficiencia de Iturbide para dar solución a los problemas más apremiantes del país fueron deteriorar la imagen del nuevo gobierno, tanto que la oposición política se iba fortaleciendo. En América se seguía explotando la plata y daba riquezas. Cuando viene la nueva realidad con la independencia, en el siglo XIX, no obstante, México hubiera seguido produciendo plata, de nada le hubiera servido, porque el mundo europeo no la hubiera aceptado. El patrón internacional ya para ese entonces era el patrón oro. Había que encontrar oro. Y lo que es determinante es que en México nunca hubo una cantidad excesiva de oro, solamente plata. Así que España, evidentemente todos los ciudadanos, todos los súbditos españoles que vivían aquí fueron tomando sus pertenencias y se fueron yendo. Hubo diversos eventos en el siglo XIX, principios del siglo XIX, en donde los españoles fueron muy maltratados. Por ejemplo, el propio Plan de Iguala en el año de 21 establece que todo aquel que no quiera ser mexicano, todo aquel que no acepte el nuevo país, puede tomar sus cosas y regresarse. Lo que Iturbide hace en su Plan de Iguala, en 1821, es establecer cuáles son los parámetros para determinar quién va a ser un mexicano. En el aspecto ya puramente legal, ¿quién es un mexicano según Iturbide? El que lo quiera hacer. Nada más. Al tiempo que la crisis política se intensificó, la situación económica del país, que ya de por sí era catastrófica, aumentó debido a malas condiciones que México enfrentaba en ese tiempo.
Las clases sociales durante esta época estaban muy bien marcadas, ya que existía demasiada pobreza, la cual era conocida como la clase popular. Esta abarcaba el 90% de la población. Las clases sociales se dividían en 4, la empresarial, oficialistas, burgueses y, como antes ya se mencionó, la clase popular. Además, España había retirado el comercio hacia México. Al pasar esto, México se vio en años muy difíciles, ya que con los demás países no existía tanto comercio como con España. Esta situación fue aprovechada por Antonio López de Santana, quien el 2 de diciembre de 1822 se levantó en armas a favor de la República. Se le sumaron Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. El 1 de febrero de 1823 se firmó el Plan de Casamata. Acorralado, Iturbide abdicó una ceremonia ante el Congreso el 19 de marzo de 1823 y cae el imperio. Se embarcó a Lornia con 3 decretos en su contra y una pensión otorgada por el Congreso. Iturbide seguía en contacto con algunos de sus amigos y planeaba regresar a México. Cuando el Congreso se entera, suspende su pensión y le encarga un decreto de muerte. En 1824 Iturbide llega a México sin idea del decreto y es fusilado por soldados en Tamaulipas. El factor económico, la Nueva España antes de la guerra estaba funcionando relativamente bien, ¿no? Acuérdense que también vienen los cambios en las reformas borbónicas que están hechos para que el Imperio Español tenga un mayor ingreso. Pero los 10 años de guerra destruyen la economía de la Nueva España. Entonces el cambio económico es muy fuerte. Iturbide no tiene dinero, no tiene recursos y no tiene leyes que lo ayuden a que la economía vuelva a empezar a funcionar. Y los cambios políticos. Muchos insurgentes que luchan en la guerra están buscando establecer una república. Y Iturbide había pensado en el plan de Iguala hacer una monarquía con ayuda de España. Cuando viene la ruptura entre México y España, Iturbide va a generar muchísimo rechazo porque él se hace nombrar emperador, cosa que no venía en el plan de Iguala. Entonces este es un pleito político muy grave que mucha de la gente que lo apoyaba va a hacer que ya no lo apoyen, y esto va a empezar a hacer que surja cada vez más fuerte el movimiento republicano, que finalmente es el que va a tirar el imperio. Lo que pasa es que el imperio de Iturbide por sí solo no fue bueno ni malo. El imperio de Iturbide es bueno como lección porque es un experimento político. O sea, los mexicanos tenían que saber qué se sentía ser una corona gobernada por ellos mismos. Pero los pleitos internos en México, que fueron tan fuertes desde la independencia, ayudaron a tirar ese imperio e impidieron que hubiera una estabilidad política que era necesaria después de la guerra de independencia. Sin embargo, yo no creo que la culpa sea del imperio, sino es una responsabilidad de todos los mexicanos, tanto los que apoyan al imperio como los que no lo apoyan. Porque en lugar de tratar de construir un gobierno fuerte entre todos los mexicanos, desde el principio empiezan cada quien a luchar por sus propios intereses, y eso va a generar que no solo el imperio de Iturbide no sea estable y fracase, sino todos los gobiernos que siguen de aquí por lo menos unos 50, 60 años más. Entonces es bueno como lección, pero tiene efectos. Es bueno como lección porque tuvo efectos malos sobre la política y la economía del país. Podemos concluir que Iturbide subió al poder con muchos problemas en el país, complicando una estabilidad para el mismo. El sistema gubernamental no fue estable por su prontitud y falta de Iturbide y su gobierno. Aunque no toda la culpa cae en Iturbide, el Congreso, con sus disputas internas, no ayudaba. Prevalecía la desigualdad y la sociedad no aportaba nada para el progreso del país ante la difícil situación política. Ante el escaso desarrollo y la poca preparación para una monarquía, era inminente el fracaso del imperio. El imperio de Iturbide tuvo poco desarrollo debido a que México nació en un ambiente de inestabilidad política, social y económica. Como resultado de la investigación, se cumplió con el análisis del contexto previo al imperio de Iturbide y la descripción del sistema gubernamental. También se definieron las condiciones socioeconómicas por las que pasó el imperio y el recorrido que definió el fin del mismo. Este fue nuestro documental. Muchas gracias.